Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 31, donde dice: Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Tengas en cuenta que hechos tan admirables como aquellos no podían quedar ocultos. Por tanto, cuando salieron lo divulgaron por toda aquella tierra. Entonces cabe hacerse una pregunta, y a la siguiente: ¿desobedecieron los ciegos a Cristo al divulgar lo que Él les había prohibido? Aunque ellos guardasen silencio, note que las gentes que los conocían se preguntarían cómo habían recibido la vista, y la conclusión no podía ser otra que un milagro de Jesús. De manera que la fama del Señor se extendía por toda aquella tierra. Y nuevamente Mateo se expresa con una acostumbrada indefinición, ya que toda aquella tierra podía ser la ribera occidental del mar de Galilea, un territorio aún mayor, o incluso toda la nación y fuera de ella, ya que algunos piensan que Cristo no prohibió a los ciegos hablar del milagro, sino que propagasen que Él era el Hijo de David, el Mesías prometido. También es dudosa esta interpretación. Pero note que, sea cual fuese el alcance de la prohibición, la realidad es que se extendía la fama del Señor cada vez más y más. Y como dice el doctor Lacueva, el honor es como la sombra, la cual huye de los que le siguen, pero sin embargo sigue a los que huyen de ella. Ninguna verdad más evidente, ya que el Señor no buscaba su propia gloria, sino la de aquel que lo había enviado. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 50, dice: Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Nótese que esta afirmación el Señor la reiteró varias veces en su enseñanza y ministerio. Y es que por esta razón dijo también que gloria de los hombres no recibo. Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 41. Había venido al mundo y lo había hecho como siervo enviado para realizar una misión de servicio sacrificial. Y a ella estuvo entregado, y lo hizo continuamente, de tal manera que, al final de su ministerio, pudo decir a su Padre, que le había enviado: He acabado la obra que me dices que hiciese. Y antes dijo: Yo te he glorificado en la tierra. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Las obras que Cristo hizo glorificaban a Dios, pero también Dios le honraba a él delante de todos, por lo que su fama se extendía por toda la tierra. En el Sermón del Monte, Cristo enseñó a los discípulos a obrar de tal manera que los hombres, viendo su conducta, glorificasen al Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 y versículo 16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Note que el objetivo de Dios al salvar al pecador no es sino la gloria de su gracia y de su nombre. Efesios capítulo 1 y versículo 6 dice: Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y el versículo 12 de Efesios capítulo 1 dice: A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo.
Y el versículo 14 añade que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es bueno considerar que todo cuanto se produzca en la vida del creyente debe de tener este propósito: buscar la gloria de Dios y alejarse de la gloria propia, ya que sólo quien vive en la carne y trata de alcanzar puestos de honor entre los hombres, sólo quien busque ser alabado de las gentes, es el que está lejos de Dios. Cuando el modelo de vida cristiana, que es Cristo, está no solo presente a los ojos espirituales del creyente, sino que se hace vida en quien es suyo, y es cuando la orientación celestial que busca la gloria de Dios se hace realidad. La cruz de Cristo es la razón fundamental para glorificar a Dios. De ella, esto es, de su obra, nace el poder sobre el yo. Cuando la misma palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Y note que no es el que busca lo propio suyo, sino el de los demás. Es la fuerza poderosa sobre el sistema llamado mundo, que tiene su sabiduría propia. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Y el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 19, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando la cruz ocupa el punto de visión espiritual del cristiano, la gloria personal se extingue para dar paso a una ocupación esencial, que es buscar la gloria de Dios. Si un creyente está buscando ser tenido en consideración por los demás, ser también aplaudidos por las gentes y ser alabado por lo que es, no está de ninguna manera glorificando a Dios, sino glorificándose a sí mismo. Note que es evidente que en un mundo en el cual estamos, que es secularizado, y también en una sociedad en la que los valores humanos buscan ser más que los demás, la vida del cristiano contrasta profundamente, porque su objetivo es ser cada vez más semejante a Jesús, lo que conduce a buscar el título de mayor honor, que es ser siervo. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que procura un creyente identificado con Jesús es servir más que ser servido, porque para eso vino Jesús. Mateo capítulo 20 y versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De modo que el que de vosotros quiera ser el primero, será vuestro siervo. Mateo capítulo 20, versículo 27. También es evidente que a la Iglesia sobran grandes y sin embargo faltan siervos. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice:
Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Mateo demuestra con este último milagro de la serie de los descritos anteriormente la autoridad de Jesús sobre los poderes infernales. El tiempo y el lugar quedan indefinidos, como es habitual en él, cuando ellos, dice, salían. Parece ser que el endemoniado fue traído a Jesús mientras iban saliendo los dos ciegos que habían sido sanados. Los enfermos y endemoniados eran traídos continuamente al Señor, especialmente a la caída de la tarde. El fluir de necesitados era habitual en las jornadas de Cristo, ya que acababa de sanar a dos ciegos y le traen ahora a un mudo. La causa de su mudez no se debía a defecto físico, sino a posesión diabólica, ya que estaba endemoniado. También es necesario entender que los demonios son agentes al servicio de Satanás, en un ministerio malvado y pecaminoso contra Dios y sus criaturas, ya que las huestes satánicas operan en lo que la Biblia llama regiones celestes. Efesios, capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tengas en cuenta que en su caída Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles que le siguieron. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y a esto llama la Escritura espíritus inmundos. Marcos capítulo 9, versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Tengas en cuenta que hay diferentes grados de iniquidad entre los demonios. Mateo capítulo 12 y los versículos 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y, entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Debe de considerarse que todas estas huestes de maldad se oponen a los propósitos de Dios y además extienden la autoridad satánica obedeciendo sus mandatos. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tengas en cuenta que una de las acciones propias de los demonios es afligir a los hombres, como en este caso, y en otras ocasiones procuran la muerte de la persona. Marcos, capítulo 9, versículo 22 dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer
algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Note que la posesión diabólica es el estado que se produce cuando los demonios entran en una persona y la controlan. El mudo que trajeron a Cristo era un endemoniado, y los demonios habían producido en él una invalidez grave, consistente en la pérdida de la facultad del habla. Probablemente esto ocurrió en un momento de la vida de este hombre. Continúo ahora con el versículo 33, donde dice: Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Jesús expulsó al demonio de aquel hombre que le fue traído, cuando dice echado fuera el demonio, ya que la curación se produjo instantáneamente. Habló el mudo, cesando la causa, cesó también el efecto. Y echado fuera el demonio, se liberó la atadura que enmudecía al hombre. También es interesante que Jesús diría en otro lugar que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6 versículo 45. Aquel corazón vacío de Dios producía una boca sellada. Las gentes, ellos reaccionaron ante un nuevo milagro y estaban llenas de estupefacción. Una afirmación generalizada corría en boca, ya que decían que nunca se había hecho cosa semejante en Israel. Es cierto que muchos profetas hicieron milagros, como registra las escrituras del Antiguo Testamento, pero jamás se había hecho nada igual, ni en cantidad ni en alcance. Los milagros de Jesús superaban a todos los referidos en la historia de Israel, ya que nunca apareció así en Israel. Note que el detonante de estas afirmaciones fue, sin duda, el milagro del mudo, que recobró el habla, pero que culminaba la admiración de tantos otros hechos delante de las gentes, ya que era sorprendente que un mudo, sin duda, de mucho tiempo pudiera hablar normalmente. Las palabras y las obras de Jesús admiraban a las gentes y provocaban una reacción de admiración. También es necesario considerar que las obras de Jesús solo admiraban a muchas de las personas, ya que muchos se asombraban, pero pocos creían. Y esta es una reacción típica y propia de la incredulidad del corazón. Las palabras y el poder de Dios captivan la atención de muchos y producen admiración mental, pero van decayendo con el tiempo hasta extinguirse. Y es como la semilla caída entre pedregales, o también aquella que cae entre espinos, que produce un fruto inmediato, pero que sin embargo se agota o se extingue cuando el primer momento pasa. De ahí que entre el cristianismo haya gentes convencidas e incluso admiradas de Jesús. Personas que hablan de Cristo como de quien tiene poder para cambiar las situaciones, pero no se convierten a Él para que cambie sus propias vidas, ya que son convencidos que no están convertidos. Continúo ahora con el versículo 34, donde dice: Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Los milagros de Jesús inquietaban cada vez más a los fariseos. Aquellos, apegados a sus tradiciones y formas religiosas, se creían en poder de la verdad, pero sin embargo no tenían el poder de quien era realmente verdad.
Los fariseos ellos no podían, ni tampoco negaban las obras sobrenaturales que hacía el Señor. Incluso después de la ascensión a los cielos, cuando los apóstoles hicieron las señales que evidenciaban la realidad de su resurrección, reconocían y aceptaban la realidad de los milagros hechos en su nombre. Note lo que dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los fariseos, ellos se consideraban hijos de Abraham, pero en realidad su vinculación espiritual no era con él, sino con el diablo, como Jesús les dijo. Note, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44. Así pues, bajo la influencia diabólica, en un rechazo abierto a la evidencia de la verdad, en un interés impío por negar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, ellos planeaban cometer el homicidio de quitar la vida al Mesías, como era intención de su padre, el diablo. Pero al mismo tiempo, como hijos de la mentira, ellos planearon, bajo el impulso diabólico de los demonios que los dominaban, mentir ante el pueblo para engañar a los que, por las señales, sabían que Jesús era el Cristo. Ahora bien, ellos no podían ni negaban tampoco negar las obras que hacía Jesús, pero sin embargo cuestionaban el poder con que la hacía. Estos dan a las obras sobrenaturales de Jesús una interpretación mentirosa, blasfema y tendenciosa, acusándole delante de todos de que el origen del poder que operaba en ellas procedía de los demonios y tenía su origen en el mismo príncipe de ellos. Cuando les dijo, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. De otro modo, estaban procurando hacer creer a las gentes que Jesús estaba al servicio de Satanás y contaba con su ayuda para hacer obras potentosas, mediante las cuales pudiera engañar a Israel. Y note cómo a lo largo del capítulo se aprecia el incremento del odio de los fariseos en contra de Jesús, ya que primero lo acusaban de blasfemo, versículo 3. Más tarde, de mundano e impuro, al mezclarse con publicanos y pecadores, versículo 11. Y finalmente lo acusaban de aliado de Satanás. No hay una manifestación más diabólica que el comportamiento de estos hipócritas, con una malicia y falsedad ilimitada, en una manifestación de enemistad infernal. Ante la admiración de las gentes, ellos mentían para evitar la corriente de atracción que llevaba a las masas a Cristo y las distanciaba de ellos. Note que Jesús no intervino aquí contra la blasfemia farisaica. Lo hará más adelante, en el capítulo 2 y versículo 24. El enorme crimen moral de quienes se consideraban ellos rechazados de piedad, el negar la evidencia de las obras que Jesús hacía con las profecías que les anunciaban como señales para reconocer al Mesías, ya que ellos debían de pensar que,
la sanidad del paralítico, los ojos abiertos de un ciego y la recuperación del habla por un mudo correspondía a las señales anunciadas por Isaías, cuando dice, en Isaías capítulo 35 y versículos 5 y 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. En mayor o menor grado, la arrogancia y el orgullo religioso conducen a situaciones de impiedad manifiesta. Cuando algunos que se consideran espirituales porque conocen algo de la palabra de Dios y guardan celosamente los puntos y las comas del texto, sin importarles la misericordia y la gracia que está en él, ven por otro lado peligrar su posición y caer sus criterios personales, ya que cuando sospechan que alguien que habla en el nombre del Señor puede conducir la mirada del pueblo de Dios hacia el Señor, apartándola de los hombres y sus tradiciones. Su corazón, controlado por la carne y no por el Espíritu, planifica el modo de acallar la voz que Dios usa en medio de su pueblo. Y una de las maneras más sutiles es la murmuración, consistente en esparcir calumnias o medias verdades, que son peores que mentiras, contra quien está sirviendo al Señor y no a los hombres. Note que este tipo de religioso está dispuesto a cuanto sea para evitar que el pueblo de Dios escape de las cadenas de esclavitud que han puesto sobre ellos, ya que no se detienen en nada con tal de conseguir su propósito. Sin embargo, no prosperarán como entonces tampoco ahora, porque la lengua perversa será cortada. Proverbios capítulo 10, versículo 31. Jesús no se inmutó de la mentira de los fariseos, así tampoco debe de inquietarse quienes le siguen y son objeto de las calumnias y acusaciones impías. Es bueno recordar la promesa que Dios hace en su palabra, cuando dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda la lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Isaías, capítulo 54 y los versículos 15 al 17. Y voy concluyendo con esto. Dice, pero cuando salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Note que pudieron tener buenas razones, pero el hecho es que desobedecieron directamente a Jesús, ya que los buenos motivos no hacen que la desobediencia deliberada sea buena, y los motivos impuros arruinan los actos externos más ejemplares de obediencia a Dios. Así pues, Mateo relata otro milagro en este capítulo, ya que dice que Jesús sanó a un endemoniado que no podía hablar, y no lo podía hacer por causa del demonio que lo poseía. Mateo simplemente cuenta que Jesús sanó al hombre sin darnos más detalle. Y otra vez, como de costumbre, la gente común respondió con asombro. Pero, sin embargo, los fariseos, ellos acusaban a Jesús
de estar aliado con el demonio. Tengas en cuenta que la acusación era una acusación irrazonable y un ejemplo de la necedad que hay en la incredulidad obstinada. Amigo y amiga oyente, las personas podemos tener buenas intenciones en hacer cosas o en decir algo, o poner intereses propios, o por ignorancia, o por quizás tratar de hacer el bien. Pero sin embargo, si todo esto está en contra de la voluntad de Dios, es sencillamente desobedecer a Dios. Y para no volver a desobedecer al Señor, lo mejor es invitarle por fe a que Él venga a tu corazón y que su Espíritu te guíe a toda la verdad. ¿Para qué? Pues para no hacer cosas que no se deben de hacer, aunque sean buenas las intenciones, pero si están, como he dicho, en contra de la voluntad de Dios, no lo sabremos si no es el Espíritu de Dios el que nos guía y nos dice lo que debemos de hacer, que se encuentra en su palabra, que es la Biblia. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú puedas venir a Jesucristo, el Salvador. Él quiere y desea venir a tu vida para que andes no conforme a lo que tú piensas que es bueno, aunque otras veces, quizás, pueda hacer con esto daño a otras personas, sino que andes en su justicia. Te invito, pues, a que ores conmigo, creyendo en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, creyendo de que Él resucitó de entre los muertos y que Él vive en el día de hoy. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, no te estoy invitando a ninguna religión, a ninguna denominación, ni tampoco a ningún otro lugar, sino a Jesucristo el Salvador. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que he hecho cosas que he creído, para mí, que eran buenas, pero luego me he dado cuenta que no lo han sido. Me he arrepentido muchas veces de haberla hecho, pero quiero vivir una vida justa, una vida que sea conforme a la voluntad de Dios. Creo firmemente en tu obra salvadora que llevaste a cabo en la cruz del Calvario, y por ello yo ahora te pido perdón por todos mis pecados y mis fallos, que han sido muchísimos. Me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.